Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Andy Garzón, estudiante de desarrollo de software de segundo semestre. El día de hoy voy a realizar un programa el cual nos permita ingresar más de un número entero y validar al final que los dos últimos números de este monto sean, o los dos últimos dígitos, sean iguales o en su defecto que no sean iguales o no sean los mismos. Para ello vamos a iniciar. Primero que el usuario sepa para qué le va a servir este programa, vamos a utilizar la variable print, que nos va a servir para imprimir justamente en pantalla lo que el usuario va a ver. Para eso utilizamos el slash invertido dentro de las comillas para el salto de línea. Entonces vamos a indicar que este es un programa que nos servirá para identificar si los dos últimos dígitos de un número entero positivo son iguales o distintos. Cerramos este texto con el slash invertido nuevamente y la n de salto de página. De igual manera cerramos las comillas y los paréntesis. Para iniciar con el programa, vamos a trabajar con la función def, que nos sirve para definir variables. Entonces vamos a poner que def es igual a leer un número entero, un paréntesis vacío, y para ello vamos a trabajar con la función while true, que nos sirve para poder tener un bloque, y mientras el bloque sea verdadero y la condición sea verdadera y se cumpla, el programa se seguirá desarrollando. Entonces ponemos que el número será igual y trabajamos con int, y dentro de int vamos a tener un input. Esto entre paréntesis, en input. De igual manera nos solicitará el programa, en este caso, ingresar. Ingresaremos un número entero positivo de 2 o más cifras. Cerramos las comillas y los dos paréntesis que teníamos, tanto del int como del input. Bueno, esto sería en caso de que la condición se cumpla. Vamos a trabajar también con la variable if, que nos permite dar el valor o la verdad, que es que el número sea mayor o igual a 10. Mayor o igual a 10. ¿Por qué? Porque como le indicaba, vamos a trabajar con un número superior a 2 cifras o igual a 2 cifras. Entonces sería más de una decena. Vamos a trabajar con if, y que nos va a retornar el número como tal que el usuario está ingresando. Si es que la condición no se cumple, bueno, en este caso, si es que no se cumple esta condición de que el número tenga más de 2 dígitos, el programa nos indicará o nos imprimirá el siguiente error o el siguiente mensaje, que de igual manera lo trabajamos con la variable print dentro de paréntesis y entre comillas para que sea el texto. Ponemos el mensaje del número debe tener al menos 2 cifras. Esto nos indica que el usuario no podrá continuar con el programa a menos que pueda o que ingrese una decena, más de un dígito. Entonces vamos a tener esta excepción.
para que el programa, una vez que el usuario ya ingresa el número, pueda tener la excepción de, o a su vez imprimir en pantalla, que por favor vuelva a ingresar el número. Nos imprimirá nuevamente. Por favor, ingrese un número válido. No nos olvidamos de cerrar las comillas y cerrar los paréntesis. Aquí ya tenemos armado el inicio del programa, que como le indico nos va a permitir conocer qué hace el programa. En segundo lugar, ingresar ya el número, y caso contrario, en caso de que la condición no se cumpla, no sea más de un número, poder ingresarlo mientras el usuario lo hace de manera correcta. Nuevamente vamos a definir una variable, la cual nos servirá para validar que los dos últimos dígitos sean iguales. Entonces definimos nuevamente con def y vamos a darle el nombre de dos últimos dígitos. Puede ser iguales, ya que vamos a trabajar con los dos últimos dígitos iguales. Dentro de esto lo vamos a anidar con número, que es el número que el usuario va a ingresar directamente en el programa. Ahora vamos a trabajar con la función str, que nos va a permitir verificar directamente o validar que el número esté ingresándose correctamente. Entonces ponemos que str número va a ser igual a lo mismo, a str, pero número entre paréntesis, que es esto nos va a ayudar a imprimir el número que el usuario esté ingresando. De este modo, una vez ingresado el número, vamos a hacer que el mismo nos indique si es que los dos números que están al final coinciden o no son iguales. Para eso trabajamos de igual manera con un return y un str del número. Este número debe estar entre corchetes. El número debe estar entre corchetes y dentro del corchete vamos a indicar que es -1. Y esto será igual a un srt nuevamente del número dentro de corchetes -2. Esto lo que nos va a ayudar es a validar justamente esto, que los dos números, es decir, los dos restantes, los dos últimos dígitos, sean iguales o distintos. Entonces ahora vamos a definir nuevamente con def ya el cierre del programa, el cual nos indicaría lo que estamos requiriendo. Nuevamente trabajamos con while true. Entonces, si el número, vamos a leer, si la condición se da, vamos a leer que el número, vamos a ingresar la variable que ingresamos anteriormente, que es leer número entero. Aquí vamos a tener un error porque no está junto la variable que definimos al principio. Entonces, el número que vamos a ingresar, o el número, será igual a la variable que teníamos de leer número entero.
Para ello trabajamos de igual manera con if, el cual trabajará en cambio con los dos últimos dígitos iguales, que era la segunda variable que teníamos para que la condición se cumpla. Entonces dentro de ello va a estar el número. Ahora lo que haremos es imprimir o que el usuario vea en pantalla el siguiente texto. Entre paréntesis y entre comillas para poder escribir el texto. Esto se llevará a cabo entonces, el while true, como les indico, será para verificar que la condición se esté cumpliendo. Entonces, si esto es verdadero, nos va a imprimir el programa que los dos últimos dígitos del número son iguales. Y por el contrario, vamos a utilizar una variable else que nos indica qué pasaría si es que no se da la condición anterior, es decir, lo contrario. Si no se da la condición, si los números no son iguales, nuevamente el usuario tendrá en pantalla los dos últimos dígitos no son los dos últimos dígitos del número, para que esté más claro, no son los mismos. Entonces aquí no nos olvidemos que hay que cerrar primero las comillas para poder cerrar el paréntesis del texto. Esto estaría finalizando el programa. Sin embargo, vamos a hacer o verificar si un usuario quiere realizar la verificación o la validación con otros números. Entonces para eso vamos a poner un continuar, el cual le permitiría al usuario volver a ingresar un número después de finalizado el primer procedimiento. Para ello vamos a trabajar con continuar. Es igual a input. Esto es lo que el usuario va a tener nuevamente en pantalla en caso de ya finalizar el programa. Y de igual manera tendrá este texto. Vamos a preguntarle si quiere o si desea verificar otro número. Finalizamos y ponemos en caso de cumplirse o no, el usuario puede aplastar la S para continuar. Entonces estaría dentro de esta misma línea, entre paréntesis nuevamente S/N, el cual nos servirá para que el usuario pueda ver que tiene dos opciones, dos alternativas: si continuar, la N para no continuar. Finalizamos con las comillas y el paréntesis, que esto le permite al usuario verificar leer justamente eso. Trabajamos nuevamente con un if y vamos nuevamente con continuar punto lower. Está entre un paréntesis vacío, ya que el usuario va a ser el encargado de ingresar. Ponemos que esto sería igual. Es decir, si el usuario quiere continuar con el proceso, con el programa, debe presionar la tecla S. Una vez presionada la tecla S, el usuario va a poder ingresar nuevamente otro número. Finalizamos esto con un break, que es ya la finalización del
de poder continuar. Y al final ya ponemos únicamente un if que nos servirá para poder finalizar con el programa. Entonces dentro de este if tendremos el main, que es el cierre del programa. Recordemos que debe estar bien alineada cada fila de texto para que el programa pueda ser procesado o finalizado con éxito. Lo único que nos queda es correr el programa y comprobar que esté funcionando lo que queremos ejecutar. Vamos a correr el programa. Esperamos no tener ningún error en el mismo. Recordemos que para poder correr el programa nos va a solicitar que se guarde. Para esto vamos a crear una carpeta dentro de nuestros archivos. Donde vamos a poder guardar el programa y ya poder abrirlo cuando lo requiramos. Vamos a poner un nombre el cual podamos recordarlo, y aquí ingresamos ya directamente, le damos a aceptar y elegimos la carpeta en la que vamos a guardar nuestro programa. Esto está en... y aquí únicamente de igual manera le damos el nombre. El nombre posteriormente podría cambiarse directamente en la carpeta. Esto es únicamente para poder correr el programa. Aquí tenemos un pequeño error, el cual vamos a corregirlo. Validando el error que el programa nos arrojó, verificamos justamente, era lo que les decía hace un instante, que todo debe estar alineado y con la sangría, como dice el programa, correcta, para que pueda ser compilado. Vamos a correrlo nuevamente. Tenemos el último directamente. Nos faltan unos 2 puntos para que pueda finalizarse este main del final. Y ya estaría. Una vez iniciado el programa, tenemos lo que teníamos del texto del inicio. Este es un programa que nos servirá para identificar si los 2 dígitos de un número entero positivo son iguales o distintos. Entonces el usuario deberá ingresar un número entero positivo de 2 o más cifras. Lo que haremos es validar si el programa nos permite conocer si ingresamos mal el dígito, es decir, si ingresamos un número. Si ingresamos un solo dígito, el programa nos da el error que ya se había dicho anteriormente. Nos indica que el número debe tener al menos 2 cifras. Ingresamos nuevamente, entonces en este caso más de 2 cifras. 25,8. ¿Qué tenemos? No están definidas las variables. Vamos a revisar nuevamente. No están bien definidas las variables. Esto lo tenemos directamente en los 2 últimos dígitos iguales. Validando directamente vemos que justamente teníamos un error de escritura. Nos faltaba la L para que la variable esté bien definida y la pueda encontrar y reconocer el programa. Vamos a intentar correr nuevamente nuestro programa con una sola cifra. Ahora vamos con más de 2 cifras. Justamente. Entonces el programa vemos que finalizó diciendo que los 2 últimos dígitos del número no son los mismos. Entonces aquí nos pregunta el programa si deseamos verificar otro número. Vamos a ponerle que sí, la S. Y nuevamente nos va a pedir ingresar 2 números positivos, un número positivo de 2 o más cifras. Vamos a poner un número que sea igual para que el programa nos reconozca. Ingresando el 255, el programa nos indica que los 2 últimos dígitos del número son iguales, finalizando así con el programa, indicándonos justamente que el mismo es correcto y finalizó con éxito. Muchas gracias.